¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más a tu canal El Conocimiento Prohibido. Bien, este día vamos a irnos a 2 horas de mi casa. Vamos a trasladarnos hasta Francia. Francia es un país de verdad que contiene muchísima historia trascendental que cambió el mapa geográfico a nivel mundial. Por ejemplo, hay que recordar que de ahí es donde nace Napoleón y su gran historia, que un día deberíamos de tocarlo, la verdad, es súper impresionante. También en la parte de misterios y de misticidad hay muchísimas historias. Por ejemplo, voy a recopilar, se me trae uno a la mente de la cual ya hice un programa, el monstruo de Gévaudan, que era un mítico ser que literalmente decían que era un hombre lobo, el cual atacaba, dejaba siempre una víctima y a las mujeres las violaba. ¿Se imaginan un lobo con instinto sexual, pero directamente atraído hacia las mujeres? Bueno, por eso describe que no le gustaba a los hombres, solo buscaba a las mujeres. Este ser, de hecho, hasta hay estatuas de él en ese pueblo, y así pudiéramos seguir hablando casi una hora de Francia, sobre todo porque estos últimos años han sido momentos en donde Francia ha salido en los titulares de varios periódicos. Bien, amigos, entonces les decía de que Francia ha salido principalmente en los en los títulos de periódicos y de noticieros televisivos y de internet a nivel mundial por los famosos ataques terroristas que se hacen. Y disculpen que lo diga, y tengo muchos amigos que viven en Francia, pero esos ataques terroristas a los que tanto se refieren en los medios de comunicación, que hasta Facebook se pone aliado poniendo banderas de ese país, son los que se sufren casi que a diario en Latinoamérica. Pero eso, por alguna razón, no son catalogados ataques terroristas. No importa, no pasa nada. Pero que pase un incidente así en uno de los países que pertenece al G8, no, eso, olvídate. Casi que quieren que Dios se pronuncie y ¿cómo se llama? Escriba algo con nubes condenando ese hecho. Pero así es, realmente en el fondo el ser humano no vale lo mismo. Eso solamente es una teoría. Eso realmente solo es una utopía, de que el ser humano vale lo mismo. No es así, ya en la práctica. Pero bien, entonces el título de esto se llama Un reptiliano que vive en Francia. Nosotros hemos escuchado rotundamente en muchas ocasiones hablar acerca de los reptilianos, acerca de reptiles. Lo vemos en Egipto, los hemos visto en Sumeria, los hemos visto allá en México, los hemos visto alrededor del mundo, en Asia, los hemos visto en muchos lados, plasmados en pinturas, que ese era el internet de aquel entonces. Los hemos visto en distintos lados. Pero ¿qué sucede cuando hay un hombre que dice ser él un reptiliano, que ha reencarnado en un humano? Aparentemente hasta este punto podríamos decir, ese está loco, la verdad. Pero sucede que cuando él comienza a hacer aportes bastante importantes en esta tesis, en esta temática de los reptiles, te das cuenta que es posible que sea verdad lo que él está diciendo. Ahora, no estoy diciendo que me crean, que le crean a él. No estoy diciendo eso. Pero hay que analizarlo desde un punto realmente, ¿cómo se diría? Partiendo del escepticismo, ¿verdad? Hasta llegar a la duda. Fíjense, el primero que da a conocer este tema es Zecharia Sitchin, el que ustedes conocen, el que allá por el 70 se hace famoso traduciendo las tablillas sumerias, que es la historia que conocemos como la de los Anunnaki, que llegaron del planeta Nibiru, etcétera, 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 ¿verdad? Él era un economista que vivía en Estados Unidos. Él es el que da a conocer este tema de los Anunnakis. Pero sucede que después nacería este muchacho que se llama Anton Parks. Anton Parks, él manifiesta que de pequeño, cuando él comenzaba adolescencia, habían ciertas intensidades de luz que a él le hacían recordar algunas temáticas. Por ejemplo,
decía de que cuando había una intensidad de luz más baja que la que tengo, venían flashes de vidas pasadas, pero en estas vidas pasadas él se veía como un auténtico reptil. De hecho, se miraba, él mismo asume que se miraba como el famoso Enki, pero él, si no más recuerdo, le llama Sam. Él recuerda eso, y a partir de esa memoria akáshica que todos tenemos y que él ha tenido acceso, según él lo manifiesta, porque tiene pequeños flashes según la intensidad de la luz, él ha logrado descifrar muchísimas analogías en cuanto al mundo sumerio. De hecho, corrige a Sacharia Sitchin en muchísimas cuestiones y él le pone algo más lógico. Y ahí donde vos comenzás a dudar, partiendo del escepticismo, te entra la duda, en donde si es verdad o es mentira. Pero él manifiesta que él va a psicólogos y les plantea, y los psicólogos le dicen que él realmente no tiene absolutamente nada. Pero busca ayuda hasta que de repente él empieza a recordar algunas palabras, pero pensaba él que era hebreo. Pero después se da cuenta que era sumerio. Y empieza su investigación. Por más de 15 años él ha andado investigando este tipo de fenómenos y ha sacado sus propias conclusiones partiendo de lo que él recuerda siendo un reptil hasta las tablillas sumerias, y ha viajado a muchas partes alrededor del mundo para tener una base sólida de lo que él recuerda. Porque esto hay que decirlo, una cosa es lo que yo recuerde, otra cosa es que eso que yo recuerdo de mi vida anterior debe haber algún tipo de vestigio aquí, en este momento y contemporáneo. Este señor, también tengo que decirlo, no se expone él públicamente, sino siempre se anda ocultando. De hecho, en sus libros, como ustedes pueden ver él se tapa la mitad de la cara con la mano de un reptil. En las editoriales, de igual manera, y de hecho en conferencias, muy pocos lo han podido visualizar. No tiene una imagen pública, pero aquí también yo quiero dar tal vez un punto de duda. Miren, si a los que apenas y creemos quizá en extraterrestres y cosas misteriosas nos llaman locos, nuestra familia, ¿se imaginan el punto de que él ande diciendo públicamente: yo soy un reptil, yo soy un reptiliano y yo era Enki? Un decir. Es decir, ¿te imaginas las críticas y la burla de lo que uno es? En el fondo yo entiendo de que quizá eso sea lo que él tiene. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen, digamos, las agallas, porque miren, se necesita ser sinvergüenza para hablar de estos temas. Y cuando digo sinvergüenza es que no tener vergüenza de hacerlo, de exponer una realidad que está ahí, enfrente de nosotros, enfrente de nuestros ojos. Cuando vemos un carro pasar con una alta tecnología y vos decís, o sea, te pones a pensar y decís, o sea, el humano con su propio intelecto realmente hizo eso. Es decir, todos los vestigios de que aquí hemos sido intervenidos por una mano alienígena están alrededor nuestro. Pero aquí donde yo me pongo, es decir, realmente hay mucha gente que he visto a veces, bueno, a mí me da igual, de todas maneras, pero en algunos otros canales gente que se burla de otros cuando exponen temas así. Entonces en ese momento yo me pongo en los zapatos de él, y es posible que a eso es lo que él tal vez quiere evitar al exponerse y dar la cara. El otro punto al que quiero llegar también, porque tenemos que mostrar las dos partes, hay un investigador, youtuber, que es el que más se ha apoyado en sus investigaciones, de Anton Parks, y es el que más ha dado validez. Yo por mi parte lo he investigado y sacado mis conclusiones, pero la otra parte es donde muchas personas creen que Anton Parks es una persona que ha sido inventado por una editorial, como que le han pagado a alguien y le dicen: mira, vos exponete, medio da la cara y decir que vos sos Anton Parks, y nosotros, porque ellos hacen libros, está haciendo ya una edición de libros que solo está en francés. Por el momento solo está en francés, pero con bastantes aportes según lo que me ha dicho uno de mis vecinos, que es el que también me dio información de Anton Parks, como lo había dicho anteriormente. Da una información bastante interesante. Entonces aquí donde entra la duda, si realmente existe este humano que en su vida pasada él recuerda ser un reptil,
si realmente existe o es un invento de mercadotecnia. Mi conclusión es, esta persona realmente existe. Esta persona realmente es. En lo que yo no puedo asegurarte es en lo que él manifiesta que en sus vidas anteriores, porque hay que recordar que el alma es inmortal, el alma es energía, como uno de los principios de energía, que dice que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es lo que sucede cuando nos morimos. Se muere el cuerpo, pero el alma sigue en otros planos existiendo hasta que se le invoca y regresa. Aquí es donde yo no puedo decirte si es o no es. Lo que puedo decirte es que sus investigaciones son pero bastante buenas y no tenían, y hasta el momento que él ha dado a conocer ciertos temas que también están en inglés traducidos, y así es como yo los he visto, tiene mucha lógica lo que él dice. Pero aquí la otra pregunta es, este reptil al que él manifiesta ser, Anton Parks, es un extraterrestre. Y la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros somos extraterrestres encarnados en un cuerpo humano, en un cuerpo físico, en una sociedad humana? ¿Y será esta quizá la respuesta del por qué muchos de nuestros pensamientos no encajan en esta sociedad? Platón, Sócrates, el mismo Jesús, el mismo Buda, son como aspectos que te hace pensar que estos seres no estaban a su tiempo. El tiempo no estaba a su nivel y no encajaban en esa sociedad. Quizás venían de una sociedad más evolucionada. Y aquí también es donde yo te hago esa pregunta. ¿Te has preguntado si tal vez vos podrías ser un alma extraterrestre que ha encarnado aquí? Y eso sea que te haga sentir que vos no encajás en esta sociedad. Como en mi caso, como en el caso de muchos y miles de personas. Esta es la máxima reflexión que hago. Si lo que él dice es verdad, ¿cuántos de nosotros realmente somos almas que no somos de este planeta y que por alguna razón nos ha tocado encarnar aquí? Te la dejo para que la medites y la reflexiones. Mi nombre es Marcelo Larín y abajo están mis redes sociales. Hasta pronto.